Buen día para todos, espero se encuentren muy bien, compañeros docentes. En este video estaremos hablando sobre el capítulo 5, Teoría Humanista, realizado por Lorena Moreno, Tatiana Quintero, Tatiana Mosquera, Verónica Castañeda y Carolina Cortés. La psicología humanista surge a partir de esa reacción a la mecanicista teoría psicológica conductual y al determinismo del psicoanálisis. Es muy importante señalar que ha sido considerable una gran influencia en todo el desarrollo de las nuevas concepciones de aprendizaje. La teoría que está detrás de esta psicología es la filosofía, en trabajos como Carl Rogers en el 51, 67 y 83, y en los trabajos del pragmático filósofo de la ciencia y la educación John Dewey en el 1916. Tres aspectos importantes: la experiencia subjetiva, la libertad de elección y la relevancia del significado individual. Chicos, hemos llegado a una parte muy importante que es el aprendizaje experiencial. Esto va derivado de todos estos planteamientos humanistas que han propuesto Rogers y Dewey, donde se centra en esa filosofía de aprender a través de una experiencia, como su nombre lo indica. Hay muchas interpretaciones. Se destaca el insight, que es obtenido mediante esa internalización consciente o inconsciente de lo que tenemos nosotros, nuestras propias experiencias o incluso las observadas, basados en conocimientos previos. En el aprendizaje experiencial también es conocido como ese aprendizaje por descubrimiento significativo. Aquí implica una reestructuración de la percepción del aprendiz sobre su entorno. El aprendizaje experiencial tiene una naturaleza. Se indica que este aprendizaje va más allá de una sola acumulación de conocimientos. También implica un cambio profundo en la conducta, actitudes y la personalidad del individuo. Este aprendizaje también se logra cuando el estudiante se enfrenta a esos problemas, directamente a esos problemas que son relevantes para lo que vendría siendo la existencia, y ese estudiante elige resolverlos, lo que genera lo que llamamos el aprendizaje significativo. Bueno, Barner proponía unas bases epistemológicas dentro del aprendizaje experiencial, el cual reconoce tres. Entonces tenemos el proposicional, práctico y experiencial. Hablando del experiencial, se adquiere a través de ese encuentro personal, con diferentes factores, ya sea un tema, una persona, una cosa, pero se desarrolla de una manera subjetiva y afectiva. Este tipo de conocimiento es esencialmente personal, es individual e idiosincrático. Este se construye a medida que vivimos y experimentamos. Algo muy importante que hay que recalcar es que eso sucede a partir de la percepción del individuo. En un aula de clases puede haber una situación, pero cada estudiante va a tomar lo importante. Cada estudiante va a percibir de una manera diferente. Ahora encontramos 5 preposiciones del aprendizaje experiencial. En primer lugar, tenemos que la experiencia es la base y el estímulo de todo aprendizaje. En segundo lugar, los aprendices, que en este caso educativo serían los estudiantes, construyen activamente su propia experiencia en cuanto a lo que sucede en el entorno y cómo manejan ese aprendizaje. En tercer lugar, el aprendizaje es un proceso holístico. Cuarto, el aprendizaje se construye teniendo en cuenta lo social y lo cultural. Quinto, el aprendizaje está influido por el ambiente socioemocional y en el contexto en que ocurre. Implicaciones de la teoría del aprendizaje experiencial. Cuando hablamos de percepción de la experiencia, nos estamos refiriendo a cómo cada estudiante entiende y ve las cosas que le pasan, como por ejemplo las clases y las actividades escolares o incluso situaciones de la vida cotidiana. Esto significa que lo que un estudiante siente o aprende puede ser diferente a los de los demás. Por ejemplo, el profesor presenta una pintura en clase. Para algunos estudiantes esto puede significar un momento de agrado, alegría, pero para otros esto puede significar tristeza o momentos desagradables. Esto depende mucho de la percepción y la experiencia que haya tenido cada estudiante. El rol que cumple el profesor o el terapeuta es animar a los estudiantes a explorar, cuestionar y pensar sobre sus percepciones y lo que significan esto para ellos. Para que se cumpla este aprendizaje experiencial también se deben de tener en cuenta 2 principios, el primero es la unidad de la experiencia personal del estudiante,
que nos habla sobre reconocer que cada estudiante tiene su propia historia y formas de percibir el mundo. El segundo principio es la necesidad de extraer juntos algún tipo de realidad consensual para la aplicación de nuevas ideas en otras situaciones. Así como es importante tener en cuenta la unidad personal, también es importante trabajar juntos para un entendimiento compartido pues sobre ciertos temas. Por ejemplo, en un debate, como les decía, es importante tener en cuenta la opinión de cada estudiante y la percepción de ellos, pero pues también se debe llegar a un acuerdo sobre un concepto. Condiciones para el aprendizaje experiencial. Estas se dividen en dos, en unas que van dirigidas al especialista, maestro, terapeuta, y la segunda, el clima, es decir, el ambiente donde se da dicho aprendizaje. Empezamos con el especialista o maestro, el cual la primera es la congruencia. El cual pues nos dice que el maestro debe tener una personalidad bien unificada y ser auténtico. Por otra parte tenemos la consideración positiva incondicional, que nos dice que ha de permitir la expresión de los sentimientos de los alumnos, es decir, no invalidar sus emociones, ya que pues este estudiante debe ver la clase como una situación donde decir y resolver los aspectos importantes, pues ya que se sentirá aliviado. Por otra parte también tenemos la comprensión empática, que nos dice que es la capacidad de comprender y resolver las necesidades, experiencias y perspectivas que tienen los alumnos. Y por último tenemos el reflejo, el cual pues es una técnica donde el profesor refleja, valga la redundancia, los sentimientos y mensajes que percibe el alumno, mostrando así pues que hubo una comprensión profunda. Como les decía, por otra parte tenemos el clima, que nos hacía referencia al ambiente donde se da dicho aprendizaje. Acá tenemos el clima permisivo, que nos dice que el profesor debe crear un ambiente de autenticidad para cada alumno, donde ellos posean las competencias necesarias para la solución de sus problemas y la adquisición de nuevos conocimientos. Seguimos con la orientación no directiva, tendencia a la actualización. Principalmente debemos de tener en cuenta que Rogers identifica la tendencia actualizante como la inclinación natural de los seres humanos hacia el crecimiento y el desarrollo continuo. Este impulso se ve facilitando por entornos seguros y relaciones interpersonales significativas. También sostiene que adoptar su enfoque puede promover un desarrollo integral del individuo, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones para un aprendizaje efectivo. Un punto importante que resalta Rogers es que cada percepción de los estudiantes de la experiencia pueden ser diferentes y por consiguiente distintas. También sus reflexiones sobre esas experiencias. Por lo tanto, el maestro debe estimular a los estudiantes a explorar dudas y a criticar sus propias percepciones y extraer su propio significado, ya que a través de la experiencia, de diferentes estrategias o hasta de sus mismas percepciones, el estudiante puede lograr un mejor aprendizaje. Una frase importante que mencionaba Rogers en el libro es que el aprendizaje significativo es un aprendizaje penetrante que no consiste en un simple aumento de conocimientos, sino que entreteje cada aspecto de la existencia del individuo. ¿Qué quiero decir esto? Que el aprendizaje significativo va más allá de simplemente acumular conocimientos. Esto implica una comprensión profunda que se integra en todos los aspectos de la vida de una persona. Seguimos con Maslow y la necesidad de la autoactualización. Principalmente, Maslow propuso que una jerarquía de necesidades donde las básicas como las fisiológicas deben de ser satisfechas antes de que surjan necesidades más elevadas, como la autoactualización. También argumentó que una vez que las necesidades básicas están cubiertas, el individuo busca satisfacer necesidades más complejas. La autoactualización también implica alcanzar el máximo potencial y responder plenamente a nuestra naturaleza. También es importante recalcar que él propuso una jerarquía de necesidades humanas donde la autoactualización es el nivel más alto. También argumentó que una vez que se satisfacen las necesidades básicas como las fisiológicas y de seguridad, surge la necesidad de la autoactualización, que esto implica alcanzar nuestro máximo potencial y ser lo mejor que podemos ser como individuos. En la aplicación a la sala de clases, un punto importante es fomentar la autoactualización en el aula,
que requiere adoptar la no directividad como el enfoque educativo, rompiendo con los métodos tradicionales que limitan el desarrollo individual del estudiante. Reconociendo que la tendencia humana hacia la actualización y la importancia de la educación en este proceso, surge la pregunta de cómo implementar esto en el entorno educativo. La respuesta propuesta implica adoptar un enfoque no directivo que priorice el desarrollo de las capacidades individuales sobre la enseñanza tradicional centrada en el contenido. Esto implica romper con los métodos de enseñanza convencionales que limiten el verdadero desarrollo del potencial del estudiante. Unos puntos importantes que menciona Martín que una educación no directiva debe evitar son la fiscalización acompañada de falta de confianza en el alumno, los exámenes tradicionales ni creativos ni eficaces, los exámenes como principio y fin de la educación, la creencia de que lo que se enseña es lo que se aprende, identificar la educación con la acumulación de conocimientos informativos, dar más importancia al procedimiento que a las conclusiones obtenidas, la extracción de científicos creadores de los estudiantes pasivos. Consecuencias de su aplicación: la necesidad de un cambio en el modo de percibir enseñanza. Debemos tener en cuenta que la mayoría de escuelas imperantes se caracterizan por tener una metodología estricta o exacta, en la que comúnmente se ve que no proporcionan un espacio o un ambiente propicio para poder brindar un tipo de educación diferente, como lo es o como lo propone la teoría humanista. Los sistemas educacionales imperantes tienen unas características que la teoría humanista quiere cambiar, tiene el propósito de cambiarlo y que se lleve otro tipo de modo de enseñanza. Estos sistemas imperantes tienden a ser o a transmitir como esa obligación de el estudio para todos los niños, que los niños se sienten obligados pues en su proceso de aprendizaje. Aíslan a los niños en pequeños grupos con un solo adulto o cargo de su instrucción. Asilan las habilidades de su empleo integrado en actividades productivas. Ahora bien, la teoría de Rogers en la aplicación generalizada le da como otra perspectiva a estos sistemas educacionales, como la opción, la libertad de poder cambiar esto. Él decía que para poder llevar o aplicar esta teoría, pues se tendría que renunciar a toda enseñanza, entonces al sistema educacional que se ha llevado. Que se abolirían los exámenes, puesto que los exámenes se evalúan cuantitativamente y esto muchas veces afectan en el proceso de aprendizaje. Decía también que habría que abolir todos los diplomas y menciones, puesto que esto es como el sinónimo de una conclusión, de una terminación de algo, de un fin de algo. Y pues que lo que se busca es que sea un proceso de aprendizaje continuo. En esta teoría existen dos tipos de aplicación. La primera es el modelo Open Classrooms, que sostiene que el colegio es una comunidad de aprendizaje con responsabilidades y decisiones compartidas en diferentes salas de clase. También decían que es crucial que los padres hagan parte del proceso educativo de los niños para que conozcan sus necesidades, el desarrollo, el progreso del mismo. Este modelo se caracteriza porque el método de enseñanza se enfoca más en la flexibilidad del aprendizaje. El educador es un facilitador o guía de este proceso de aprendizaje. Se enfocan o su objetivo es el desarrollo afectivo, la autoestima y la determinación de cada estudiante. También que los niños sean conscientes y determinen qué es importante aprender, o sea, cuáles son sus intereses. Y la evaluación del avance en autoevaluaciones. Por otro lado, tenemos el modelo Summerhill,
que se procura que la instrucción escolar esté más acorde con las exigencias de cada alumno, es decir, realizar el programa a su propio ritmo y escoger algunas de sus actividades. Entonces, en este modelo se tienen en cuenta los valores, las necesidades de cada niño y asimismo proporcionar un ambiente en el que todo esto se pueda llevar a cabo. Este modelo tiene algunos principios, como la educación al momento de proponer unos objetivos debe tener en cuenta la vida, las necesidades del niño. Todo tiene que ir enfocado en el niño. No aceptan el castigo. La educación debe enfatizar el área emocional y no solamente enfocarse en el rendimiento académico, sino que se enfoca más en qué le estará pasando, cómo le está pasando, qué problemas tiene, etc. Y la seguridad física, en el que la autoridad adulta puede ejercerse, porque pues hay situaciones en las que los padres pueden reconocer el peligro que pues los niños a su corta edad no pueden reconocer. El psicólogo educacional tiene unas implicancias al momento de interactuar con el niño. Rogers visualizó el rol del psicólogo en la enseñanza no directiva como un facilitador o como un guía que tiene una relación personal con el alumno y que lo guía al desarrollo. Este ayuda al alumno a explorar nuevas ideas acerca de su vida, también de su trabajo escolar y de sus relaciones interpersonales. Guía al niño, no sé, le da pautas, le da como un seguimiento para que el niño pueda hacerse responsable de su propio aprendizaje. Ahora bien, la enseñanza no directiva. Este modelo se centra en facilitar el aprendizaje. El objetivo principal es ayudar a los alumnos a lograr una integración personal, una afectividad y una autoapreciación realista. Esta enseñanza no directiva es centrada en el alumno, porque el facilitador, el psicólogo educacional, trata de ver al mundo como el alumno lo ve. Actúa como un espejo de los pensamientos y sentimientos para que el niño tome conciencia de sus ideas y emociones y asimismo poder clarificarlas. Para poder llevar a cabo una entrevista no directiva se tiene que tener en cuenta algunas características para que ésta sea exitosa. Por ejemplo, el psicólogo educacional debe mostrar calidez, interés y aceptación a la persona. Percibividad en cuanto a la expresión de emociones. El psicólogo educacional no tiene que juzgar. Que el alumno sienta y tenga esa libertad para poder expresar sus sentimientos simbólicamente, que no se inhiba, no se abstenga de decir las cosas como son, como las piensa, como las siente, sino que tenga total libertad de hacerlo. Y la relación está libre de cualquier presión o coerción, porque acá lo que se busca es que ellos puedan ser conscientes de la situación que están presentando. Las metas de la educación según la teoría humanista son: desarrollar la individualidad de las personas, ayudar a los individuos a reconocerse como seres únicos, ayudar a los estudiantes a actualizar sus potencialidades. Conceptos básicos. La psicología humanista señala que es necesario comprender a los estudiantes desde su propio punto de vista, con el objeto de mejorar la efectividad de la enseñanza. El objetivo del proceso de enseñanza y aprendizaje es comprender la conducta en el contexto de la vida diaria a través de las percepciones, significados personales y variables de las relaciones. Sus principales exponentes fueron Carl Rogers y Abraham Maslow, los cuales plantearon la necesidad de considerar las necesidades de la autoactualización del ser humano. Algunas aplicaciones de la teoría humanista fueron las escuelas abiertas y la Summerhill, las cuales pretendían que las instrucciones escolares fueran más acorde a las necesidades de cada alumno. Encontramos unas debilidades, de las cuales son 3. Su dificultad para concretizar y cotar los conceptos básicos según su teoría. Su dificultad para generar ciencia aparte de sus planteamientos, dado su vaguedad y falta de operacionalización.
su dificultad para aplicar todos sus planteamientos en el aula de clase, dadas las condiciones actuales de muchas de ellas, las cuales son la gran cantidad de alumnos para un profesor, los problemas disciplinarios de los estudiantes, necesidades de aprender como algunos conceptos básicos que para los estudiantes hoy en día es un poco difícil. De igual manera, encontramos unas fortalezas que ayudan a la teoría humanista, como es la confianza en la libertad y en la responsabilidad del ser humano, llamar la atención sobre la importancia de considerar los aspectos efectivos en la educación, permitir visualizar al ser humano como un ser con potencialidades a desarrollar, permitir considerar al educador que es lo mismo que el profesor, todas sus dimensiones desde una perspectiva holista, con integridad en los niños y como su rol activo en el aprendizaje. Llamar la atención sobre la importancia del profesor como un facilitador de los procesos de aprendizaje y el crecimiento de los alumnos. Y por último, encontramos una línea del tiempo que sale 3 teóricos que aportaron a la teorías humanistas, los cuales son Carl Rogers, Dewey y Abraham Maslow. Carl Rogers en 1902 y en 1987 no se preocupó de formular una teoría del aprendizaje propiamente tal, sino en caracterizar integralmente la situación del aprendizaje y las condiciones inherentes para su proceso de aprendizaje con el concepto, el significado y la vitalidad del ser humano. Después seguimos con Dewey. En 1859 y 1952, Dewey consideraba que los intereses e impulsos de los niños deben de ser el punto de partida en el colegio, dado de que si el niño no considera apropiadamente la actividad que están haciendo, no tendrá esa voluntad y para hacer la actividad o para seguir aprendiendo. Y por último encontramos a Abraham Maslow. En 1908 y en 1970 plantea la necesidad de la autoactualización de las necesidades de responder lealmente a nuestra naturaleza. Como él planteaba, un hombre debe ser lo que puede ser. Es decir, las personas tenemos como la responsabilidad de ser lo que potencialmente podemos ser. Eso significa que cada vez estamos evolucionando y potencializando cada vez más. Muchísimas gracias por su atención.